Qué bueno, es un privilegio de verdad estar aquí con ustedes en esta iglesia, que cuánto hemos escuchado por años de la iglesia aquí en Burgos, gracias al trabajo de ustedes como iglesia, como comunidad, pero también por la iniciativa de esta linda familia misionera chilena que fueron enviados hace muchos años y llegaron a este lugar. Yo los conocí, bueno, eran tres en ese tiempo cuando los conocí. Justo cuando habíamos llegado a Chile como misioneros, porque originalmente yo soy de Estados Unidos, de Texas, soy tejano, ¿no? De la gran República de Texas, decimos, en Estados Unidos. Y bueno, llegué a Chile hace 15, 16 años y ahí conocí al Gonzalo y Katy y que estaban preparándose para venir a España y ver hoy día lo que el Señor ha hecho es un privilegio. Les amamos, son muy estimados en Chile. Hay mucha gente que les ama y son especiales para nosotros. Así que representen bien a Chile. Y eso, estamos agradecidos por eso. Y qué lindo conocerles a ustedes. Que el Señor les bendiga. Quiero presentarles a mi familia, si pueden poner esa foto de mi esposa y de mis hijos. Como decía, yo soy de Estados Unidos, pero mi esposa nació en México y nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, México. Mi suegro se llama José, mi suegra María, el apellido Sánchez. Más mexicano no puede ser, ¿no? Y una familia muy linda, muy honrada, que se fueron a Estados Unidos cuando mi esposa tenía 6 años y trabajando, esforzándose. Fue la primera en su familia que llegó a la universidad y ahí nos conocimos nosotros. Primero conocimos al Señor. Yo llegué a la universidad sin ser cristiano y gracias a un grupo cristiano en la universidad yo pude conocer a Jesús. De verdad pude conocer a Jesús y también mi esposa. Ella estaba en su departamento que estaba allí mismo en la universidad y no sabía nada de lo que era el Evangelio y tenía justamente compañeros que vivían en el mismo piso que eran del grupo cristiano y le predicaban a ella del Señor. Y un día en un dormitorio universitario entregó su vida a Jesucristo. Así, y ahí nos conocimos nosotros. Y nuestra historia comenzó de la manera más romántica posible. Tuvimos la misma clase, una clase en la universidad juntos, y la clase se llamaba La filosofía de la muerte. Toma. Bien romántica, ¿no? Bien. Pero ahí nos conocimos y nos dimos cuenta que teníamos ambos el mismo llamado de ir a Chile y trabajar, y así ha sido por los últimos 15, 16 años. Comenzamos un ministerio universitario que el día de hoy está en más de 20 universidades en Chile. Entregamos eso y nos pidieron que nos hiciéramos cargo de misiones y es el honor de nuestra vida poder colaborar para que el Evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Aquí en España, en el Medio Oriente, en Asia, del sur, del norte, en todas partes, en las Américas, en las Amazonas, por todo el mundo, porque la visión de Dios es una visión mundial. Amén. Somos orgullosos de repente de nuestra nación, ¿no? Yo soy, como digo, yo soy tejano, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes son tan orgullosos de su país, de sus raíces, de dónde vienen, de España, de otras naciones, Venezuela. Bueno, hay muchas naciones que conociendo a la gente, pero la visión de Dios va más allá que eso. La visión de Dios es unir de muchos pueblos un solo pueblo. La iglesia, nosotros juntos, y su visión es que ese pueblo se pueda extender hasta lo último de la tierra. Así que ustedes, escúcheme bien, son parte de una gran familia. Estamos unidos hoy día con gente en muchas partes del mundo, colegas de los chicos desde Chile que están trabajando en lugares que están cerrados al Evangelio, lugares en las Amazonas donde es difícil llegar, y estamos todos siendo parte
de esta gran familia. Y se me olvidó, perdón, presentar a los hijos, perdón, me emocioné ahí con el llamado. Mis hijos, Naomi, que tiene 13 años, y ella, bueno, los tres nacieron en Chile, y mi hija Naomi tiene 13 años, mi hijo John Mark, el del medio, tiene 10, y Caleb, el más chico, el más tremendo todo, también. Claro, tiene cara, no, es así, es tremendo. Y él tiene 6 años, pero amamos a Chile, amamos a la iglesia, amamos a lo que hacemos. Y para mí, de verdad, es un privilegio estar con ustedes. Gracias, pastores, por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios hoy día. Vamos esta mañana al libro de Génesis, capítulo 50. A Génesis capítulo 50, vamos a leer primero versículos 19 al 20 y después vamos a ir resumiendo la historia, ¿no? Pero para comenzar esta mañana vamos a leer Génesis 50, 19 al 20. Dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Lo leemos una vez más, como es cortito. Estoy leyendo por si acaso en la Nueva Traducción Viviente, por si hay una pequeña diferencia. Dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que tú abras nuestro corazón y que nosotros podamos ver a través de tu palabra, Señor, que las cosas que nos han pasado, Señor, en el pasado, que tú estuviste ahí en medio y tú hoy día estás escribiendo una historia diferente, porque así eres el autor de vida. Eres el autor de vida y hoy día, Señor, necesitamos que puedas alumbrar nuestra vida y que podamos ver tu mano escribiendo nuestra historia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Seguramente les ha pasado a más de uno de ustedes que tenían un buen plan y de repente, de la nada, se arruinó el plan. ¿O soy el único? No soy el único, ¿cierto? De repente pasa este tipo de cosas que por diversas razones tenemos planes y estamos avanzando y de repente, como dicen, aprendí el español en Chile, se va a la B. ¿No? Es como bajar de clasificatoria y perderlo todo. Se arruinó todo el plan, ¿no? De repente pasa que, bueno, Gonzalo estaba hablándome de cómo, la historia de este lugar, que firmaron contrato y a la semana se cerró todo. Y nosotros tenemos una historia parecida. En nuestra iglesia también pastoreamos una iglesia en Santiago, Chile, y firmamos contrato de arriendo de un lugar y la semana siguiente se cerró todo. Así que nuestra historia es muy parecida en ese sentido. De repente pasa, ¿y cuál es lo peor de todo? Cuando ese cambio de plan no es tu culpa. ¿O no? Teníamos planes. El otro día nosotros, mi hija, que tuvieron toda una semana libre para las fiestas patrias en Chile y tenía toda la semana libre, lo que mi hija más quería era irse a la playa. Ella quería ir por el día, aunque hacía mucho frío, ella quería ir a la playa. Entonces nosotros escogimos un día, fuimos y de repente en el camino el más chico, Caleb, el tremendo, se enfermó y se puso a vomitar y el plan se arruinó. Así que fuimos para la casa, ¿no? Esto pasa en la vida, ¿no? Esto pasa en la vida, que de repente nuestros planes no salen como nosotros hubiéramos querido, ¿no? Y lo más terrible es cuando ese plan que se arruina o se cambia no es por nuestra culpa, sino por la culpa de otro. Y es exactamente lo que pasó en la vida de José. Recuerden la historia que vimos, esta historia de José, que era el hijo favorito, el consentido de su papá.
muy amado por su papá, que le regaló esta túnica de diversos colores y bueno, siempre hubo un trato especial con su hijo consentido. Bueno, en todas las familias hay uno, ¿no? Siempre hay uno. Nuestros hijos, los dos mayores, nos acusan a nosotros que el más chico es el favorito, pero no es así, ¿cierto? Pero como es el más chico, es así, 100% dicen. Y José era un soñador. Él tenía a sus hermanos celosos porque contaba sus sueños, de que el sol, la luna, las estrellas se inclinaban hacia José. Y bueno, yo creo que cualquiera de nosotros nos enojaríamos, sería una molestia para nosotros escuchar algo así. ¿Quién te crees?, diríamos. Pero así fue con José. Y bueno, José tenía el plan. Iba a llegar a ser el mero mero de su familia, el soñador ambicioso, pero de un día al otro se arruinó todo. ¿Recuerdan la historia? Se arruinó todo. Los hermanos de José hicieron un montaje de su muerte, lo echaron a una fosa y no querían matarlo, pero sí querían deshacerse del problema. Y le quitaron la túnica hermosa y vendieron en manos de comerciantes como esclavo por 20 piezas de plata. Si esto fuera poco, comenzaron una serie de tragedias en su vida. Era peor que una telenovela la vida de José. Tenía muchos problemas, lejos de su casa en Egipto, rechazado por su familia. Por culpa de otros, se arruinó todo. Y quedó como siervo las cosas empezaron a cambiar y quedó como siervo de un oficial de alto rango en Egipto, pero otra vez se arruinó todo por la culpa de otro. Quedó en la cárcel por varios años sin poder salir y en algún momento hubo luz que iba a salir, pero otra vez se arruinó todo. Por culpa de otro cambiaron los planes. José tenía todo el motivo para echarle la responsabilidad a todos los demás. ¿Y cuántos saben que en la vida de repente nos pasan las cosas y sentimos como con la autoridad y con todo el derecho de echarle la culpa al otro? Y todos mis problemas en mi vida yo termino diciendo, bueno, si no fuera por ellos, o si no fuera por aquello, o si no fuera por esta circunstancia, hoy día yo estaría feliz. Hoy día tendría esto. Y somos así. El problema es que las cosas pasan en la vida a todos. No hay nadie exento de estas circunstancias. Pero ¿cuántos saben que tal como en la vida de José y como es en nuestra vida, Dios tiene un plan? Dios tiene un plan de rescate. José llegó a ser la persona más poderosa de Egipto. Después del faraón, el rey de Egipto, él gobernaba y manejaba todos sus asuntos. Y lo que debería haber sido para el mal, fue para el bien. Los hermanos de José, recuerden la historia, fueron de Canaán en búsqueda de comida en Egipto porque había una gran sequía y hambruna. Y cuento corto, los hermanos de José volvieron a encontrarse con él. Imagínate el poder y la oportunidad que José tuvo en ese momento. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho yo? Soy sincero, ¿qué habría hecho yo? Era el momento de la venganza, ¿no? Ahora sí van a pagar. Ahora sí van a pagar por lo que me hicieron, por el engaño, por la traición, por querer arruinar mi vida. Ahora sí van a pagar. Aquí tengo el poder. Ahora pagarán por lo que me hicieron. Y ahí con el poder de la vida y la muerte, recuerden la historia, ¿no? Con el poder de la vida y muerte en sus manos, José hizo lo impensable. Perdonó a sus hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Esto parece una cuenta de hadas, porque humanamente es imposible.
¿Quién perdona de esta forma? Cuando leemos la Biblia y leemos esta historia, humanamente parece imposible, pero José aprendió algo que tú y yo tenemos que aprender. Y no solamente aprender aquí, sino poner en práctica en nuestra vida. José aprendió que en la vida aprendió esta gran idea. Hoy día tengo un punto, nada más. Una línea central, porque este tema es tan difícil de superar, el perdón en la vida, y superar los planes cambiados y perdonar al otro es tan difícil que yo creo que ya es suficiente con uno. Y esto, y los que toman apuntes, los que están anotando, anoten esto. Esta es la gran idea de hoy día, lo que quiero dejar con ustedes. Que el mal que nos ha pasado se vuelve para bien cuando Cristo está en nuestra historia. El mal que nos ha pasado en la vida se vuelve para bien cuando Cristo entra en nuestra historia. Amén. En el momento de los problemas, cuando nos traicionan o cuando algo pasa o el plan cambia de repente, nosotros tenemos una visión tan limitada, ¿o no? Tenemos una visión tan pobre de lo que está realmente ocurriendo en nuestra vida. Vemos todo para el mal, exageradamente para el mal. Y en ese momento, cuando está pasando lo difícil, cuando estamos pasando de una ruptura de relación, cuando estamos pasando por un momento, cuando ya hemos perdido todo, o hemos perdido una relación en nuestro matrimonio, una amistad, un familiar, cuando algo así nos pasa y surge la palabra perdón, perdonar, parece tan lejano a nosotros, de poder perdonar en ese momento, de poder perdonar a los que nos han hecho mal. Parece imposible. ¿O soy el único esta mañana que les ha pasado eso? Que el único que encuentra que sea muy difícil el perdón en medio de nuestros problemas. Seamos sinceros, me gusta la sinceridad. Seamos sinceros por un momento. El poder perdonar al otro es una tarea difícil. Sobre todo cuando lo que hicieron cambió radicalmente nuestros planes. Como José. Como José, que su vida entera se cambió. Porque muchas veces las consecuencias del daño son permanentes. Sí podemos perdonar, pero quedamos con la memoria, ¿no? Sí, quedamos con la memoria y el recuerdo. Y solo Dios. ¿Cuántos saben que solo Dios es capaz de hacer borrón y cuentas nuevas? Solo Dios es capaz de tomar nuestra vida y empezar a escribir una nueva historia, porque si yo trato de escribir mi propia historia, yo soy responsable de cada letra que yo pongo. Pero cuando Dios escribe mi historia, Él está escribiendo una historia de redención, de perdón, de un nuevo comienzo, de algo nuevo que yo no puedo hacer, que yo no soy capaz de provocar en mi vida. Hay tantas veces nosotros no podemos vivir en el presente porque estamos atrapados en el pasado. Queremos avanzar y vivir y tener un futuro de esperanza, pero no podemos ni en el futuro ni en el presente porque estamos atrapados en lo que nos ha pasado. Y eso termina saliendo en cada conversación. Yo cuando me he dado cuenta que tengo amargura en mi corazón con algo, una raíz de amargura, yo me he dado cuenta que sale en cada conversación que tengo. Que voy conversando y de la nada, ¿te ha pasado? Estás conversando de una cosa y de repente la persona lo toma y va para el otro lado. Y empiezan a hablar de esto y me hicieron esto y el otro. Es porque está aquí presente en nosotros y nos tiene atrapados en el pasado. Y a veces nosotros queremos que
que la otra persona venga de rodillas, cruzando ahí, que venga de rodillas, gateando sobre vidrio quebrado, castigándose. Queremos que eso ocurra, y si hace eso, capaz voy a perdonar. Lo voy a pensar. ¿O soy el único? Y lo que pasa es que nosotros, al no perdonar, me encanta lo que alguien había dicho, un anónimo decía que el no perdonar es parecido a tomarse veneno y esperar que el otro se muera. Y en verdad, cuando no perdonamos, estamos ahí con una cara de limón, enojados, y el perdón nos come, nos mata. Que sufra él, que sufra ella. Y nosotros somos los que estamos sufriendo porque negamos el perdón al otro. Lo mismo que el Señor Jesucristo extendió a tu vida, le negamos a otro. No lo hacemos. ¿Están conmigo? Saben que yo les amo, que los quiero. Y yo me incluyo en esto, que ninguno de nosotros estamos exentos. E incluso yo me acuerdo una vez que estaba predicando del perdón en un púlpito y de repente el Señor me dice, ¿y tú no has perdonado a X persona? No es muy bueno para el ánimo del predicador en ese momento. No perdonar al otro es parecido a tomarse veneno y esperar que el otro se muera. Porque estamos atrapados en el pasado y no podemos ver con una perspectiva divina que tiene Dios. Pero hay una cosa, y yo creo que es lo que José, por todo ese proceso que pasó, porque obviamente el día después de ser vendido como esclavo, yo creo que José no hubiera estado dispuesto a perdonar. Tuve que pasar un proceso y yo entiendo eso, que tuve que vivir cosas y esto es lo importante de entender. Mirando hacia atrás, nos damos cuenta del bien que Dios produjo en las situaciones difíciles, ¿no? Es decir, así, siempre el espejo retrovisor es sabio. El espejo retrovisor siempre es sabio. Mirando hacia atrás podemos analizar y ver, mira, esto pasó, pero Dios hizo esto y Dios me puso aquí y Dios trajo a esta persona y pasó esto y ahora ando así y ahora entiendo el perdón, pero en el momento del dolor cuesta. Pero mirando en el espejo retrovisor, que siempre es sabio, podemos ver y vas a ver que Dios estaba contigo todo el rato. Que nunca estuviste solo, que Él estaba ahí y solo esperaba que nosotros pudiéramos alcanzar o alzar nuestros brazos para que Él nos tomara, para que Él nos restaurara. Pero ¿saben qué? No tenemos que siempre esperar tanto tiempo. Porque uno podría tomar esa idea de que con el tiempo vamos a ver la mano de Dios y lleven 50 años. Tampoco es la idea. Tampoco es la idea de esperar tanto tiempo, porque por eso les digo hoy día, abrazando esta idea que he compartido con ustedes hoy día, que el mal que nos ha pasado se vuelve para bien cuando Cristo está en nuestra historia. Si abrazamos esa verdad de las Escrituras, podemos entender que yo no tengo que esperar 20 años, no tengo que esperar 15 ni 10 años para superar el dolor, porque eso no sería el perdón de Dios y el poder de Dios, sería el poder humano de sanarse con el tiempo. Pero si nosotros hemos sido ofendidos, si alguien nos ha hecho el mal, hoy día podemos abrazar el poder de Cristo en nuestra vida. Podemos abrazar el poder del perdón en nuestra vida. Podemos entender que Cristo entró a mi historia y aunque yo estaba escribiendo
mi historia. Él tomó mi mano y Él empezó a dirigir mi mano. Él empezó a hacer una nueva historia. Me imagino que podríamos sentarnos aquí toda la semana y escuchar a cada uno. Dios te trajo aquí porque Él quería escribir tu historia. Y Él te trajo a este lugar, te trajo a Cristo. Hermanos, si no fuera por este principio, sería imposible superar el pasado y perdonar de verdad. Porque cuando tú eres el autor de tu propia historia, eres responsable de todo lo que ocurre. Pero cuando tú dejas que Dios escriba tu historia, todo cambia. Todo cambia. Podemos confiar en el autor de vida, en su obra magna. En su obra magna para mí. Dios no está escribiendo un posteo en redes sociales. Cortito y desaparece. Y seamos sinceros, insignificante. Dios está escribiendo una obra magna en tu vida. La palabra de Dios dice en Efesios, somos la hechura de Dios, creados para buenas obras en Cristo Jesús. La palabra hechura en el original, en el griego, significa o puede significar obra de arte. Dios está haciendo de tu vida una obra de arte. Dios está escribiendo una obra magna, una historia. Si nosotros dejamos que Él tome control del bolígrafo, si Él tome control de la pluma y que Él escriba la historia, Dios va a hacer una obra magna en tu vida. Así que puedes tranquilamente mirar a tu lado y decir, soy una obra de arte. Y es verdad que Dios somos una obra de arte en sus manos. No hay nada mejor que escuchar una buena historia. No hay nada mejor que escuchar una historia épica. Y la verdad es que de todas las personas, sacando la cuenta de todos los que están aquí, podríamos ver una historia épica en cada uno. No hay nada como escuchar lo que Dios ha hecho. Pero tienes que soltar el lápiz. Tienes que soltar la mano y dejar que Dios escriba tu historia. Es lo que hizo José. Él, con el bolígrafo en la mano, escribiendo la historia, podría haber escrito, y ahora murieron los hermanos de José. Fin. Me encanta, me gusta. Pero no hizo eso. Él soltó el control y dejó que Dios hiciera su historia. ¿Qué tienes que soltar esta mañana? Este día, ¿qué tienes que soltar? La persona más cercana que te traicionó. Suelta el bolígrafo. Suelta el lápiz. Deja de escribir. Deja que Dios escriba. Y vamos a ver que su historia, nuestra historia, es una obra magna. Podemos confiar en el autor de la vida. Confiemos en Dios, ¿no? Confiemos en Dios como tal como hizo José. Pero creo que hay otra cosa, hay otro aspecto que nos hace falta entender. Es esto, que nuestra forma típica de leer la Biblia es muy, debo confesarlo, es muy egocéntrico, ¿o no? Nosotros tenemos una lectura bastante centrada en nosotros mismos. Yo me incluyo. No estoy a punto. Tú, no. Yo me incluyo. ¿Por qué es así? Porque generalmente nuestra forma de leer la Biblia es ponernos a nosotros mismos en el lugar del protagonista. ¿O no? Cuando chico yo me acuerdo que jugaba con mi amigo, mi mejor amigo que vivía ahí cerca.
a 10 minutos caminando. Yo caminaba siempre a su casa y nosotros jugábamos los superhéroes. Y como jugábamos los superhéroes, siempre el malo, uno tenía que pelear contra el malo al final. El tema era que nosotros con mi mejor amigo siempre peleábamos de quién iba a matar al malo. ¿Quién iba a ganar al malo? Entonces nosotros terminamos peleando nosotros porque no pudimos ponernos de acuerdo de quién iba a matar al malo. Porque cada uno quiere ser el protagonista. Cada uno quiere ser el héroe de la historia, ¿o no? Tenemos de repente una lectura así. Jamás suponemos que somos los hermanos de José. Siempre asumimos que estamos en el rol de José. Siempre somos la víctima, nunca el agresor. Jamás, viste que soy sincero, me incluyo. Jamás pensaríamos que nosotros fuimos los que andan frustrando el plan de Dios o hiriendo la vida de otro. Somos bastante ligeros con nuestra propia falta, pero bastante graves con la falta de otros. Si bien es cierto, todos hemos sido heridos y Dios está para vendar esas heridas en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, si somos sinceros, no cabemos perfectamente en el perfil de José. De hecho, me gustaría proponerles esta mañana que es el Señor Jesucristo quien representa esta mañana el lugar de José. Y tú y yo, los hermanos. ¿Cómo es posible? José, el hijo amado de su padre, fue enviado lejos de su familia. Jesucristo, el hijo amado del Padre, vino del cielo, dejó el cielo, lejos de su familia, lejos de su padre, y llegó a este mundo. A José sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron literalmente. Y la Biblia dice en Juan 1:11 que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. A José le quitaron la túnica hermosa y le vendieron en manos de comerciantes como esclavo por 20 piezas de plata. Y a Jesucristo le quitaron toda su ropa y fue vendido en manos de líderes religiosos por 30 piezas de plata. José fue castigado por algo que no hizo. Y la palabra dice en 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. José nunca hizo nada malo y fue castigado indebidamente. Jesucristo, quien nunca pecó, Dios hizo que fuera la ofrenda por nuestro pecado. Y Dios usaría todo lo que sucedió en la vida de Cristo, quien nunca pecó, incluso las cosas malas, para hacer algo bueno. Pero perdonar los pecados de todo el mundo. Tú eres el resultado bueno, el buen resultado de que Dios convirtió lo malo que pasaba en la vida de Cristo en algo bueno. La palabra dice en Hebreos, fijemos la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. A ver, ¿captaron las palabras que salen en una misma frase? Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿En qué momento gozo y cruz pertenecen en la misma frase? No tiene sentido. No tiene sentido gozo, el gozo que le esperaba. ¿Qué fue el gozo? Yo creo que todas las madres que han tenido hijos pueden testificar esto. El gozo de tener
Ese bebé en tus brazos te ayuda a soportar el dolor. Más los medicamentos, eso también. Pero el gozo de tener esa preciosura en sus manos, en sus brazos, hizo posible soportar. Entonces, ¿qué fue el gozo de Jesucristo que le hizo soportar la cruz? Quiero que todos levanten la mano. Todos, levanten la mano. Ahí está la respuesta. ¿Cuál fue el gozo de Jesucristo que le hizo posible soportar la cruz? Todo aquel que tenga su mano levantada en este lugar. Tú fuiste el gozo que hizo posible que Jesucristo soportara la cruz. Él está hoy día para perdonar. Hoy podemos decir igual que José, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy vemos, una iglesia en Burgos rendida ante los pies de Cristo. Dios tomó el mal que te habían hecho y hoy día te invito que puedes decir al quien te hizo mal o a la circunstancia que te hizo mal, tú puedes decir como José, tú pensaste hacerme mal, pero Dios tenía un plan. Tú pensaste hacerme mal, pero todo el rato Dios tenía otros planes. Dios quería escribir una obra magna en mi vida. Yo soy el gozo que le hizo a Cristo soportar la cruz, porque Él quería una iglesia de hijos perdonados, rendidos. Y es el primer paso que tenemos que dar para empezar a vivir y alcanzar lo que Cristo tiene para nosotros. Para darle vuelta a la página, para entrar a un nuevo capítulo en el cual Dios ya escribe la obra magna. Yo tengo que decirle a mi pasado, tengo que decirle a los que me hicieron mal, que Dios tenía un plan y yo le pertenezco a Él. Él está escribiendo mi historia. Y como Él me perdonó a mí, yo te perdono a ti. Me gusta escuchar amén en ese punto, porque generalmente se acaban los amenes, pero son avanzados ustedes. No, escuchen esto, no podemos avanzar más allá en la vida cristiana, más allá de nuestro nivel de perdón al otro. Cuando alguien no va creciendo, tiene que ir al nutricionista, al médico y ver qué pasa. Hay algo que no anda bien. El niño que no crece. Para que alguien haga un diagnóstico de qué es lo que pasa. Bueno, yo les cuento, hago un diagnóstico. Si estás estancado, si estás en un bache en tu caminar con Cristo y no puedes salir de ese lugar, si estás estancado, a lo mejor tienes que mirar hacia el pasado, pero no mirar hacia el pasado con ojos de enojo y de amargura, sino mirar al pasado y perdonar quien te hizo mal. Porque nunca vamos a avanzar más allá del perdón que tenemos para los demás. Y yo puedo andar como una bala en mi vida, creciendo, predicando a todos en la calle, en mi familia, en el trabajo, sirviendo a Dios, pero si yo dejo de perdonar, me topo con el techo. El techo en nuestra vida espiritual es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Seamos como José y que podamos decir como José,
el mal que me ha pasado se ha vuelto para bien, porque Cristo está escribiendo mi historia. Les invito a que se pongan de pie hoy día. Vamos a entrar en un tiempo de adoración y de oración, y yo quiero invitar que cada uno de nosotros podamos hacer un análisis de nuestra vida. El salmista dijo en Salmo 139, examíname, Señor. Entonces, si podemos tomar este tiempo, ¿no? Y decirle al Señor, examíname. Muéstrame el camino, Señor. Muéstrame, enséñame si hay algo malo en mí. Si no he perdonado como tú me perdonaste. Que podamos hacer eso, y invito, si tú necesitas oración, los pastores van a estar aquí adelante. Si tú necesitas oración por cualquier motivo, pero sobre todo, si hoy día estás diciendo, estoy topando con el techo, estoy topándome con el techo, ya no puedo salir de esto y necesito que me ayuden, a que oren por mí, ayudarme. Si así te encuentres hoy día, necesitando perdonar, pero no te sale, no te resulta, y quieres oración, sus pastores van a estar aquí, van a estar para orar, para que el Señor nos ayude. Señor, gracias. Gracias porque en el momento que nosotros éramos incapaces de amar y perdonar, tú llegaste a nuestra vida y nos perdonaste de 1000 pecados. Nos perdonaste, Señor, de tanto. Y hoy día, Señor, no queremos mirar al pasado con ojos de amargura, de enojo. Queremos mirar hacia el futuro y ver lo que tienes para nosotros, pero no podemos llegar ahí hasta que perdonemos. Señor, ayúdame hoy día. Ayúdame, Señor, hoy día a abrazar el perdón, no solo para mí. Llevo mucho tiempo abrazando el perdón, pero para mí. Y hoy, Señor, necesito abrazar al perdón para el bien del otro. Necesito dar ese paso, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a abrazar el perdón y terminar abrazando al que me hizo daño. En el nombre de Jesús.